Bueno, muy buenas noches. Es nuestro tercer encuentro sincrónico para el curso de pruebas y psicometría. Es importante que tengan presente la participación activa de los cursos para poder hacer pues un buen proceso y responder inquietudes que se susciten o que se tengan al respecto del avance del curso y que vayan fortaleciendo su aprendizaje. El tema que vamos a tratar hoy son dos principalmente. Uno, recordarles la puntualidad en la entrega de las actividades. Si bien se tuvo un inconveniente con la plataforma durante el día, parte del domingo, lunes, martes y parte del miércoles, la actividad se debe estar entregando hoy a final de la noche, la actividad número 1. Entonces, recordarles la importancia de entregar las actividades a tiempo. Bueno, el segundo punto que vamos a tratar es para qué sirven las pruebas psicométricas. Entonces, las pruebas psicométricas pues constituyen principalmente una medida objetiva y estandarizada de una muestra del comportamiento que refiere a algún parámetro o rasgo psicológico de la persona, por ejemplo, las actitudes, y las pruebas psicométricas se utilizan como una medida de desempeño y se basan principalmente en muestras estadísticas de comparación. Entonces es necesario entender la estadística, entender la forma en que los números juegan un papel de análisis para poder aplicar esas condiciones de estandarización frente a los comportamientos y que los resultados de las pruebas de una persona sean comparables con otros resultados representativos y así poder obtener información en medidas de posición que nos permitan ubicar a las personas y a partir de ello entender o analizar los comportamientos. ¿Cuáles son los tipos de pruebas que se presentan? Encontramos principalmente pruebas de inteligencia. Las pruebas de inteligencia nos dan un resultado como el IQ o coeficiente intelectual. Nos ayudan a entender, por ejemplo, la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento abstracto que tiene una persona, hacer un análisis del razonamiento numérico y verbal. La mayoría de estas pruebas pues tienen un tiempo para desarrollarse porque la inteligencia no es solamente el cúmulo de conocimientos, sino también es el tiempo que se puede aplicar. Y generalmente las pruebas de inteligencia encuentra uno en la gran mayoría de la población que no completan todos los ítems de las pruebas y por ende a veces se dan coeficientes intelectuales bajos. Encontramos también pruebas de actitudes. Las pruebas de actitudes evalúan comportamientos que son representados en temas de capacidades como por ejemplo capacidad de liderazgo, de mando, manejo de personal, capacidad para la toma de decisiones, agilidad, capacidad o dominio en alguna temática específica y poder mirar, por ejemplo, se utilizan mucho en el área organizacional, cómo la persona, las competencias que tiene o las características que presenta pueden ser aplicadas a un puesto de trabajo. Esas pruebas de actitudes también permiten identificar rasgos para también entender si los cargos o los procedimientos deben ser de alguna u otra manera adaptados. Encontramos las pruebas de personalidad. Las pruebas de personalidad analizan los rasgos más sobresalientes de la persona, como por ejemplo sociabilidad, autoridad, estabilidad, confianza, autocontrol. Y además dentro de, digamos, por ejemplo, áreas como la clínica nos ayudan a descartar la presencia de rasgos que sean patológicos o que sean de carácter psiquiátrico y que tengan una severidad que implique o comprometa la psicología, el funcionamiento adecuado de la persona. Encontramos 5 grandes grupos que enmarcan rasgos o factores.
Entonces, por ejemplo, la apertura a la experiencia, la conciencia o minuciosidad, extraversión, neuroticismo y agradabilidad. Entonces, por ejemplo, en la apertura para la experiencia encontramos características como el gusto por el arte, la aventura, la imaginación, la curiosidad, la emocionalidad de la persona. La segunda, conciencia o minuciosidad, son rasgos que indiquen, por ejemplo, responsabilidad, planteamiento creativo, autodisciplina. El tercer rasgo son los factores de extraversión, en el cual encontramos la energía, el manejo de las emociones, especialmente que sean positivas, la tendencia a buscar atención o compañía de otros. En el cuarto lugar encontramos el neuroticismo, que es la tendencia a experimentar emociones negativas como ansiedad, ira, depresión o vulnerabilidad. Y por último encontramos la agradabilidad, y es la tendencia a ser compasivo, cooperativo, solidario, a demostrar valores altruistas hacia el comportamiento prosocial hacia las otras personas. Entonces, a partir del análisis de los rasgos de personalidad podemos identificar cuáles son los que predominan y a partir de eso tratar un perfil de personalidad como tal. ¿Qué valor o importancia que tienen las pruebas psicológicas o la psicometría dentro de la psicología como tal? Primero que todo, las técnicas psicométricas ayudan a hacer evaluaciones objetivas en distintas áreas. No solamente se utilizan en el área clínica, se utilizan en el área social, organizacional, clínico, forense, educativo, y eso nos ayuda a que como profesionales tengamos la capacidad de elaborar unas muy buenas intervenciones y hacernos unos muy buenos diagnósticos. Entonces, al identificar cuáles son esos rasgos detectados, se pueden hacer intervenciones específicas y más adecuadas. Y eso también permite que generar dentro de las intervenciones validez científica y rigor a los procedimientos. Entonces, la psicología no consiste solamente en un tema de analizar, sino que también hay que comprender y tener parámetros de referencia, y entre más fuentes de información tengamos, mejores van a ser los diagnósticos. Entonces, la información que obtenemos de las pruebas, que generalmente se hace de manera estadística, nos ayuda a tomar decisiones en áreas como, por ejemplo, la selección de personal, el diagnóstico, hacer evaluaciones de las intervenciones clínicas y en la investigación. Nos permiten saber si lo que aplicamos, la intervención que aplicamos fue funcional. Podemos hacer investigaciones con las pruebas psicométricas, y las investigaciones serían caracterizadas por un rigor científico porque tienen confiabilidad y validez. Entonces, en todos los casos, las pruebas nos permiten como profesionales tomar decisiones inteligentes y sobre todo decisiones pertinentes para las personas. Entonces, ¿qué más podemos utilizar? ¿Para qué más nos sirven? Nos permiten obtener datos a determinar como la severidad de problemas, hacer la valoración o selección psicológica de forma adecuada, a tomar mediciones y evaluaciones durante, antes y después de un proceso. Nos permite esclarecer o mejorar las fuentes de evaluación de los cambios que se produzcan. Nos ayudan también a considerar cómo las fortalezas o debilidades que pueda presentar una persona en sus rasgos psicológicos pueden también a su vez afectar otro tipo de procesos. Entonces, la valoración psicológica que se haga nos permitiría, al comparar con otros resultados, poder llegar a parametrizar a una persona y poder a partir de ahí generar comparaciones de manera más funcionales y confiables. Tienen algunas ventajas y otras desventajas, pero depende del tema, del contexto social y de la capacidad de la persona que las vaya a aplicar para identificar ese contexto y sobre todo pues mitigar el riesgo que pueda producirse y manejar las desventajas en el medio social de las personas, porque dicho efecto pues puede producir ideas, sentimientos y por ende afectar la conducta. También es importante que las pruebas o test psicológicos
seamos conscientes de que son un apoyo o un recurso con el que como profesionales podemos contar, pero que no corresponde en ningún momento un tema de único diagnóstico o un tema de única intervención, incluso aún un tema de catalogación o estigmatización de las personas, sino que hay que utilizar otro tipo de fuentes de información que nos permitan obtenerla y validarla. Entonces, las pruebas psicométricas esencialmente son importantes dentro de cualquier área de la psicología que se vaya a aplicar, porque nos ayudan a ser más objetivos, a tener más rigor científico, a mejorar los procesos de evaluación, a tener un mejor pensamiento y análisis crítico, nos ayudan a mejorar la capacidad de abordar casos, a conocer el contexto, nos permiten sobre todo obtener información confiable, pero que depende también de la forma en que se apliquen las pruebas. Entonces es una invitación para que se revisen también esos aspectos éticos de las aplicaciones de las pruebas en cualquier área de la psicología y en cualquier proceso para mejorar la información, mejorar el análisis que se tiene y aún así mejorar el desempeño de las personas, es decir, de nosotros como profesionales. Entonces la invitación es a que revisen el contenido del curso, revisen el material sugerido, cualquier cosa que requieran, con todo gusto me pueden escribir al correo interno para estar disponibles. Espero que haya sido clara la presentación. Cualquier cosa que requieran, con todo gusto. Buenas noches.